¿Cuántos más calcula usted que están estabulados o en fase de adiestramiento o trabajando?, preguntó Will. 1 por cada 3 de aquí, más o menos. O sea que estamos hablando de unos 1200 caballos, todos de raza, no bastardos. Ella le miró con una expresión de leve sorpresa. Ea, aquí en Mejis casi no hay caballos de raza indefinida y tampoco los hay en ninguna de las baronías exteriores. ¿Ustedes dedican a la cría más de 3 de cada 5? Los dedicamos todos. Claro que de vez en cuando sale algún monstruo y entonces lo tenemos que sacrificar, pero ¿no hay un monstruo por cada 5 crías vivas? Uno que nazca con, ¿cómo había dicho Renfrew?, con patas de más o las tripas por fuera. La mirada de asombro de Susan fue una respuesta suficiente. ¿Quién le ha dicho tal cosa? Renfrew me dijo también que aquí en Mejis había unos 570 ejemplares de pura raza. Eso es... Susan soltó una breve carcajada de desconcierto. Una simple locura. Si estuviera aquí mi padre. Pero no está, dijo Roland con un tono más seco que el sonido de una rama que se quiebra. Ha muerto. Por un instante pareció que Susan no reparaba en el cambio de tono que se había producido. Después, como si hubiera iniciado un eclipse en algún lugar del interior de su cabeza, todo su aspecto se ensombreció. Mi padre sufrió un accidente. ¿Lo comprende, Will Ditborough? Un accidente. Fue algo muy triste, pero ocurre algunas veces. Un caballo lo pisoteó. Ocean Fawn. Frank dice que Fawn vio una serpiente entre la hierba. ¿Frank Langley? Ea, la piel de Susan estaba muy pálida, salvo las 2 rosas silvestres, de color rosa como las del ramillete que él le había enviado por medio de Shemi, que brillaban en sus pómulos. Frank solía recorrer muchos kilómetros a caballo con mi padre. No es que fueran muy amigos, porque, entre otras cosas, no pertenecían a la misma clase social, pero cabalgaban juntos. Guardo un gorro no sé dónde que me hizo la primera mujer de Frank para mi bautizo. Recorrían juntos los senderos. No puedo creer que Frank Langley mintiera respecto a la muerte de mi padre, y menos aún que él tuviera algo que ver con ella. Pero contempló con expresión dubitativa los caballos de abajo. Muchos, demasiados. Su padre lo hubiera visto, y su padre se hubiera preguntado lo que ella se preguntaba ahora. ¿De qué ganadería eran los que había de más? Resulta que Frank Langley y mi amigo Stodworth tuvieron una discusión a propósito de los caballos, dijo Will en tono casi indiferente, por más que la expresión de su rostro distara mucho de serlo. Mientras se tomaban unos vasos de agua mineral tras haber rechazado la cerveza que les ofrecían. Hablaron mucho de caballos, como yo también hice con Renfrew en la cena de bienvenida en la casa del alcalde. Cuando Richard le preguntó al señor Langley cuántos ejemplares de caballos calculaba él que había, Langley le contestó que unos 400. Un disparate. Eso parece, conminó Will. ¿Acaso no saben que los caballos están aquí y ustedes pueden verlos? Lo que ellos saben es que acabamos de empezar, dijo Will, y que hemos empezado por los pescadores. Estoy seguro de que deben de pensar que aún tardaremos un mes en empezar a interesarnos por la carne de caballo de aquí. Y entre tanto adoptan con nosotros una actitud. ¿Cómo diría? Bueno, da igual. A mí no se me dan muy bien las palabras, pero mi amigo Arthur lo llama desprecio cordial. Creo que dejan los caballos delante de nuestros ojos porque piensan que no sabremos lo que estamos viendo, o porque piensan que no podremos creer lo que vemos. Me alegro mucho de haberla encontrado aquí, porque le he podido facilitar un reencuentro de caballos más preciso.
¿Esta es la única razón? Pero ustedes conseguirán contar los caballos. Al final, quiero decir, supongo que esta debe de ser una de las principales necesidades de la afiliación. Él la miró con extrañeza, como si le hubiera pasado por alto algo de todo punto evidente. Se sintió un poco cohibida. ¿Qué? ¿Qué es? A lo mejor esperan que los caballos de más se hayan ido cuando nosotros lleguemos a esta faceta de los asuntos de la baronía. ¿Se hayan ido a dónde? No lo sé, pero eso no me gusta nada. Eso que le ha dicho que quedará entre nosotros, ¿verdad, Susan? Ella sintió con la cabeza. Sería una insensata si le dijera a alguien que había estado con Will Dedborough en la pendiente sin más carabinas que Rasher y pilón. Es posible que no sea nada, pero si lo fuera, el hecho de saberlo podría ser peligroso. Lo cual llevó de nuevo a la cuestión del padre de Susan. Langley le había dicho a esta y a su tía Cor que Pat había sido derribado y pisoteado por Ocean Foam. Ninguna de ellas había tenido motivos para dudar de las palabras de aquel hombre, pero Frank Langley también le había dicho al amigo de Will que en México solo había 400 ejemplares de caballos de carreras, lo cual era una mentira descarada. Will se volvió hacia su caballo y Susan se alegró. Una parte de ella deseaba que se quedara y que permaneciera a su lado mientras las nubes arrojaban sus alargadas sombras sobre el prado. Pero ya llevaban demasiado rato allí juntos. No había razón para pensar que alguien que pasara por allí y los viera, pero aquella idea, en lugar de consolarla, la puso más incomprensiblemente nerviosa que nunca. Will enderezó el estribo que colgaba al lado del asta enfundada de su lanza. Rasher relinchó desde lo más profundo de su garganta, como diciendo ya era hora, y se volvió de nuevo hacia ella. Susan se sintió casi a punto de desmayarse cuando él la miró. Ahora la idea del K era demasiado fuerte como para poder rechazarla. Intentó decirse que era la oscuridad, aquella sensación de haber vivido algo anteriormente, pero no era la oscuridad, era la sensación de haber encontrado el camino que una ha estado buscando desde el principio. Hay otra cosa que quiero decirle. No me gusta regresar al lugar en el que hemos empezado, pero tengo que hacerlo. No, dijo Susan con un hilillo de voz. Eso ya está cerrado. Le dije que la amaba y que estaba celoso, dijo Will, y por primera vez la voz le salió un poco extraviada, como si le temblara en la garganta. Susan se alarmó al ver las lágrimas de sus ojos. ¿Había algo más? Will, no quiero que... Susan se volvió hacia su caballo. Él la asió por el hombro y la obligó a volverse de nuevo hacia él. No lo hizo con aspereza, pero el carácter inexorable de su acción fue terrible. Susan contempló su rostro con impaciencia. Vio que era joven y estaba lejos de casa, y de repente comprendió que no podría resistírsele mucho tiempo. El deseo de él era tan intenso que casi resultaba doloroso. Hubiera dado un año de su vida para poder apoyar las palmas de las manos en sus mejillas y sentir el contacto de su piel. ¿Echa de menos a su padre, Susan? Ea, contestó ella en un susurro, con toda mi alma. Yo echo de menos a mi madre de la misma manera. Ahora él la sujetó por ambos hombros. Una lágrima trazó una línea plateada en su mejilla. ¿Ha muerto? No, pero ocurrió una cosa. Acerca de ella. A ella. Mierda. ¿Cómo es posible que hable de algo así si ni siquiera sé cómo pensar en ese algo? En cierto modo, ella murió. Para mí. Will, eso es terrible. Él asintió con la cabeza. La última vez que la vi, ella me miró de una manera que me perseguirá hasta la tumba.
vergüenza, amor y esperanza, las tres cosas juntas. Vergüenza por lo que yo había visto y sabía acerca de ella. Esperanza quizá de que comprendiera y perdonara. Will lanzó un profundo suspiro. La noche de la fiesta, hacia el final de la cena, Rimmer dijo algo gracioso. Todos ustedes se rieron. Si lo hice, fue solo porque hubiera resultado extraño que yo fuera la única que no lo hiciera, dijo Susan. No me gusta. Creo que es un intrigante y un conspirador. Todos ustedes se rieron y yo miré casualmente hacia el final de la mesa, hacia Olive Thorin, y por un instante, solo un instante, me pareció que era mi madre. La expresión era la misma, ¿comprende? La misma que vi aquella mañana cuando abrí una puerta equivocada en el momento equivocado y me encontré con mi madre y con su... «¡Ya basta!», gritó ella, apartándose de sus manos. Todo en su interior se puso repentinamente en movimiento y todos los cabos de amarre, las hebillas y las abrazaderas que había utilizado para no desintegrarse parecieron derretirse. «¡Ya basta! ¡Ya basta! No puedo oírla hablar de ella». Alargó la mano hacia Pilón, pero ahora todo el mundo se había convertido en unos mojados prismas. Rompió en sollozos. De nuevo sintió las manos de Will sobre sus hombros, obligándola a darse la vuelta, y no opuso resistencia. «Me muero de vergüenza», dijo. «Me muero de vergüenza y de miedo, y lo siento en el alma. He olvidado el rostro de mi padre y jamás lo volveré a encontrar», hubiera querido decir, pero no tuvo que decir nada. Él la hizo callar con sus besos. Al principio apenas se dejó besar, pero después le devolvió los besos y lo besó casi con furia. Le secó la humedad de debajo de los ojos con unos suaves golpecitos de los dedos pulgares y después deslizó hacia arriba las palmas de las manos por sus mejillas, tal como ansiaba hacer. La sensación fue deliciosa. Hasta la suave aspereza de su hirsuta barba cerca de la piel fue deliciosa. Deslizó los brazos alrededor de su cuello, con la boca abierta en la suya. Lo abrazó y lo besó con toda la fuerza de su alma. Lo besó entre los dos caballos que se miraron el uno al otro y después siguieron comiendo hierba, como si tal cosa. 9. Fueron los mejores besos de toda la vida de Roland, jamás olvidados. La flexible docilidad de sus labios y la recia forma de los dientes, urgente y sin el menor asomo de timidez. La fragancia de su aliento, la dulce línea de su cuerpo pegado al suyo. Él subió la mano hacia su pecho izquierdo, lo comprimió suavemente y percibió los rápidos latidos de su corazón. La otra mano subió hacia el sedoso cabello y lo peinó junto a la sien. Jamás olvidaría su textura. Después ella se apartó con el rostro encendido de rubor y pasión mientras se acercaba una mano a los labios que él había besado hasta dejarlos entumecidos. Un hilillo de sangre se escapaba del ángulo del labio inferior. Sus grandes ojos estaban clavados en los suyos. Su pecho subía y bajaba como si acabara de participar en una carrera. Y entre ambos discurría una corriente distinta a cualquier otra cosa que él jamás hubiera sentido en su vida. Discurría como un río y provocaba febriles estremecimientos. «Ya basta», dijo ella con trémula voz. «Ya basta, por favor. Si de veras me quieres, no permitas que me deshonre. He hecho una promesa. Cualquier cosa que pudiera ocurrir después del cumplimiento de la promesa, supongo, si todavía me quisieras, esperaría eternamente», dijo él con profunda serenidad. «Y haría cualquier cosa por ti, menos apartarme y verte alejarte con otro hombre. Pues, si me quieres, apártate de mí, por favor, Will». Otro beso.
Ella se adelantó, levantó confiadamente el rostro hacia el suyo y entonces él comprendió que podría hacer con ella lo que quisiera. Por un momento, al menos, ella dejó de ser dueña de sí misma y por consiguiente podía ser suya. Podía hacer con ella lo que Marten había hecho con su madre si quisiera. Aquella idea destruyó su pasión y la convirtió en unos carbones que cayeron como una brillante ducha, apagándose uno a uno en medio de un oscuro desconcierto, la aceptación de su padre. Lo sé desde hace 2 años. Era en muchos sentidos lo peor que todo lo que había ocurrido aquel año. ¿Cómo podía enamorarse de aquella chica, de cualquier chica, en un mundo en el que tales maldades del corazón parecían necesarias e incluso se podían repetir? Y sin embargo, la amaba. En lugar del apasionado beso que ansiaba, apoyó levemente los labios en la comisura de su boca, en el lugar de donde había manado el hilillo de sangre. Lo besó, saboreando una sal semejante a la de sus propias lágrimas. Cerró los ojos y se estremeció cuando ella le acarició el cabello y la nuca. No quisiera hacerle el menor daño a Olive Thorin por nada del mundo, le susurró al oído. No se lo quisiera hacer en la misma medida en la que no te lo quisiera hacer a ti, Will. No lo comprendí y ahora ya es demasiado tarde para arreglarlo. Pero gracias por no haber tomado lo que hubieras podido tomar. Te recordaré siempre. Recordaré la sensación de tus besos. Creo que es lo mejor que jamás me ha ocurrido, como el cielo y la tierra envueltos en una sola cosa. Yo también te recordaré. La vio montar en su caballo y recordó el brillo de sus piernas desnudas en la oscuridad la noche en que la había conocido. Y de repente no pudo permitir que se fuera. Alargó la mano y le rozó la bota. «Susan». «No», dijo ella, «por favor». Él se apartó un poco. «Este es nuestro secreto», dijo ella, «¿de acuerdo?» «Ea». Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste. «Apártate de mí a partir de ahora, Will, por favor, y yo me apartaré de ti». Él lo pensó un poco. «Si podemos». «Tenemos que hacerlo, Will, tenemos que hacerlo». Susan se alejó muy rápido. Roland permaneció de pie junto al estribo de Rasher, viéndola alejarse, y cuando la perdió de vista en el horizonte, siguió mirando. 10. El sheriff Avery, el agente Dave y el agente George Riggins estaban sentados en el porche del despacho y la prisión del sheriff cuando el señor Stotworth y el señor Head, este último todavía con aquel estúpido cráneo de pájaro colocado en el arzón de su silla de montar, pasaron por delante de ellos cabalgando a buen ritmo. Hacía 15 minutos que había sonado la campana del mediodía, por lo que el sheriff Avery supuso que debían dirigirse a almorzar, quizá al molino o quizás al descanso, donde se servían unos platos aceptables. Avery quería cosas más sustanciosas, medio pollo o una pierna de vaca le iba muy bien. El señor Head sonrió y lo sacudió con la mano. «Buenos días, caballeros. Larga vida, dulces brisas, felices siestas». Ellos saludaron con la mano y sonrieron. Cuando los perdieron de vista, Dave dijo: «Se han pasado toda la mañana allá abajo, en los muelles, contando redes». «¿Redes? ¿Se imagina?» «Sí, señor», dijo el sheriff Avery, levantando ligeramente una mofletuda nalga desde el asiento de la mecedora para soltar un ruidoso pedo. «Ea, señor, me lo imagino». «De no ser por la manera con que se enfrentaron a los chicos de Jonas», dijo George, «yo hubiera creído que eran un atajo de imbéciles». «Y no es potable que a ellos les importara». Miró a Dave,
que estaba dando vueltas a su monóculo en el extremo de su cinta, mirando en dirección que los chicos habían tomado. Había gente en la ciudad que se llamaba a los mocosos de la afiliación cazadores del pequeño ataúd. Avery no sabía muy bien qué pensar. Había arreglado las cosas entre ellos y los chicos duros de Thorin. Rimmer lo había premiado con una mención honorífica y una moneda de oro por sus esfuerzos, pero aún así no sabía qué pensar de ellos. «El día que vinieron», le dijo a Dave, «¿pensaste que eran unos blandengues?» «Sí. ¿Qué dices ahora?» «¿Ahora?» Dave hizo girar una última vez su monóculo y después se lo acercó al ojo y miró al sheriff a través de él. «Ahora pienso que a lo mejor son un poco más duros de lo que yo pensaba al principio». «Pues sí», pensó Avery, «pero duro no equivale a listo, gracias a los dioses. Ea, gracias fueran dadas a los dioses por aquella merced». «Tengo un hambre de toro», dijo levantándose. Se inclinó apoyando las manos en las rodillas y soltó otro sonoro pedo. Dave y George se miraron el uno al otro. George se abanicó la cara con la mano. El sheriff Herkimer Avery, el sheriff de la baronía, se enderezó con la aliviada expresión de placer anticipado. «Hay más sitio fuera que dentro», dijo. «Vamos, chicos, bajemos al final de la calle a zamparnos un bocado». 11. Ni siquiera la puerta de sol mejoraba el panorama que se divisaba desde el porche del barracón de la barraca. El edificio, exceptuando el cobertizo de la cocina y la cuadra, lo único que todavía quedaba en pie en lo que antaño fuera el terreno de la vivienda. Tenía forma de L y el porche estaba construido en la parte interior del brazo más corto. En él les habían dejado justo el número exacto de asientos, 2 desvencijadoras mecedoras y una caja de madera sobre la cual se había clavado una inestable tabla que servía de respaldo. Aquella noche Alain estaba acomodado en una de las mecedoras y Cuthbert en el asiento de la caja, que era su preferido. En la barandilla, contemplando la tierra batida del patio de la entrada y el incendiado esqueleto del hogar de Garber, se encontraba el centinela. Alain estaba muerto de cansancio y aunque los dos se habían bañado en el río que había a 2 pasos del extremo oriental del terreno de la vivienda, pensaba que aún no se había quitado de encima el olor de pescado y de algas marinas. Se habían pasado el día contando redes. El trabajo duro no le importaba, ni siquiera cuando era monótono, pero no le gustaba el trabajo absurdo y aquel lo era. Hambry estaba dividida en 2 partes, los pescadores y los criadores de caballos. Para ellos no había nada de interés entre los pescadores, y al cabo de 3 semanas los 3 así lo habían comprendido. Las respuestas que buscaban estaban en la pendiente, a la que de momento solo habían echado un vistazo, por orden de Roland. El viento soplaba en ráfagas y por un instante los 3 pudieron oír al chirriante murmullo de la raedura. «Aborrezco ese sonido», dijo Alain. Cuthbert, insólitamente taciturno e introspectivo, aquella noche asintió con la cabeza y se limitó a decir: «Ea». Todos estaban hablando con el acento del lugar y Alain sospechaba que los 3 conservarían Hambry en la lengua mucho después de que se hubieran sacudido su polvo de las botas. A su espalda, desde el interior del barracón, les llegó un sonido menos desagradable, el arrullo de las palomas, y después, desde la vuelta de la esquina del barracón, otro sonido más que él y Cuthbert había estado oyendo sin darse cuenta mientras contemplaban la puesta de sol. Los cascos de un caballo, de Rasher. Roland dobló la esquina, cabalgando a buen paso, y entonces ocurrió algo que a Alain le pareció un extraño prodigio, una especie de presagio. Se oyó un batir de alas, apareció una oscura forma en el aire y de repente un pájaro se posó en el hombro de Roland.
Este no se sobresaltó y apenas volvió la cabeza. Se acercó al poste de atar el caballo y permaneció sentado allí, con la mano extendida. «Gile», dijo en un susurro, y la paloma saltó a la palma de su mano. Atada a una de sus patas, la paloma llevaba una cápsula. Roland la retiró, la abrió y sacó una estrecha tira de papel, apretadamente enrollada. En su otra mano sostenía la paloma. «Gile», dijo Lane, extendiendo la mano. La paloma voló hacia ella. Mientras Roland desmontaba, Alain llevó a la paloma al interior del barracón, donde las jaulas estaban colocadas debajo de una ventana. Abrió la del centro. La paloma, que acababa de llegar, saltó al interior de la jaula, y la del interior de la jaula salió y saltó a la palma de su mano. Alain cerró la puerta de la jaula, la aseguró, cruzó la estancia y levantó la almohada de la litera de Bert. Debajo había un sobre de lino que contenía varias tiras de papel en blanco y una minúscula pluma de escribir. Tomó una de las tiras y la pluma, que se disponía de su propio depósito de tinta y no se tenía que mojar. Salió al porche. Roland y Cuthbert estaban estudiando la tira de papel desenrollada que la paloma les había llevado desde Gilead. En la tira había toda una serie de pequeñas figuras geométricas. «¿Qué dice?», preguntó Lane. La clave es muy sencilla, pero él no lograba aprendérsela de memoria ni leerla a primera vista, tal como habían conseguido hacer enseguida Roland y Bert. El talento de Lane, su capacidad de rastreo y su fácil acceso al toque discurría por otro camino. «Farson se desplaza hacia el este», leyó Cuthbert. «Las fuerzas se dividen, una grande y otra pequeña. ¿Veis algo insólito?». Miró a Roland casi ofendido. «¿Algo insólito? ¿Qué significa eso?». Roland sacudió la cabeza. No lo sabía. Dudaba mucho que los hombres que habían enviado el mensaje, de los cuales uno debía de ser, con toda seguridad, su propio padre, lo supieran. Alain le entregó a Cuthbert la tira y la pluma. Con un dedo de Cuthbert acarició la cabeza de la paloma, que estaba zureando suavemente y erizando las plumas de las alas como si ya estuviera deseando volar hacia el oeste. «¿Qué tengo que escribir?», preguntó Cuthbert. «¿Lo mismo?». Roland asintió con la cabeza. «Pero hemos visto cosas que son insólitas», dijo Alain, «y sabremos que aquí ocurre algo. Los caballos y... en el pequeño rancho del sur, no recuerdo el nombre». Cuthbert lo recordaba. «El Rocking K. Ea, el Rocking K. Allí hay bueyes, dioses míos, y en mi vida los había visto, excepto en las ilustraciones de los libros». Roland pareció alarmarse. «¿Sabe alguien que los visteis?». Alain se encogió impacientemente de hombros. «No creo. Había unos caballerizos por allí. 3, quizá 4». «4, ea», dijo Cuthbert. «Pero no se fijaron en nosotros. Incluso cuando vemos cosas, ellos creen que no las vemos». «Y así tiene que ser». Los ojos de Roland estudiaron a sus compañeros, pero por su expresión parecía un poco ausente, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos. Se volvió para contemplar el ocaso y entonces Alain vio algo en el cuello de su camisa. Lo quitó con un movimiento tan hábil y rápido que ni siquiera Roland se dio cuenta. Bert no lo hubiera podido hacer, pensó Alain con cierto orgullo. «Ea, pero...». «El mismo mensaje», dijo Roland. Se sentó en el peldaño superior y contempló el rojizo color del anochecer hacia el oeste. «Paciencia, señor Richard Stotworth y señor Arthur Head. Sabemos ciertas cosas y creemos otras. Pero ¿recorrería John Farson todo este camino simplemente para reabastecerse de caballos? No lo creo. No estoy seguro. Los caballos valen mucho, desde luego, pero no estoy seguro. Tenemos que esperar». «Muy bien, pues. El mismo mensaje»,
dijo Cuthbert, alisando la tira de papel sobre la barandilla del porche y trazando después en ella toda una serie de pequeños símbolos. Alain pudo leer el mensaje. Había visto varias veces la misma secuencia desde su llegada a Hamri. Mensaje recibido. Estamos bien. Nada que comunicar en este momento. El mensaje se colocó en la cápsula y se aseguró a la pata de la paloma. Alain bajó los peldaños. Se situó al lado de Rasher, el cual aún estaba esperando pacientemente a que le quitaran la silla de montar, y sostuvo el pájaro en su mano en dirección al pálido ocaso. «Hile». La paloma levantó el vuelo y desapareció en medio de un batir de alas. Por un instante solo la vieron ellos, una oscura forma recortada contra el cielo cada vez más oscuro. Sentado en el peldaño, Roland se lo quedó mirando con la misma expresión soñadora de antes. Elaine se preguntó si la decisión que había tomado Roland aquella noche sería la más acertada. Jamás en su vida se le había ocurrido pensarlo, ni se le había pasado por la cabeza que alguna vez pudiera pensarlo. «¿Roland?» «¿Eh?» Como un hombre al que acabaran de despertar de un profundo sueño. «Yo lo desensillo, si quieres», dijo, señalando con la cabeza a Rasher. «Y lo almohazo». Durante un buen rato no hubo respuesta. Alain estaba a punto de volver a preguntar cuando Roland dijo: «No, ya lo haré yo, dentro de 1 minuto o 2». Y siguió contemplando la puesta de sol. Alain subió los peldaños del porche y se sentó en su mecedora. Bert había vuelto a ocupar su lugar en el asiento de la caja. Ambos se encontraban ahora a espaldas de Roland. Cuthbert miró a Alain enarcando las cejas. Señaló a Roland y volvió a mirar a Alain. Alain le pasó lo que había recogido en el cuello de Roland. A pesar de que era algo casi demasiado fino como para que se pudiera ver con tan poca luz, Cuthbert tenía ojos de pistolero y lo tomó fácilmente y sin ninguna vacilación. Era un largo cabello del color del oro hilado. Alain adivinó por la expresión del rostro de Cuthbert que éste sabía de qué cabeza procedía el cabello. Desde su llegada a Hamri solo habían conocido a una muchacha de largo cabello rubio. Los ojos de ambos jóvenes se encontraron. En los de Bert, Alain vio consternación y risa por igual. Cuthbert Allgood se acercó el lunar a la sien y fingió apretar un imaginario gatillo. Alain asintió con la cabeza. Sentado en los peldaños, de espaldas a ellos, Roland contempló el moribundo ocaso con ojos soñadores.